Muy buenos días, tengan todos ustedes, buenas tardes, si hay algunos conectados en Europa. Muchas gracias a Safe Democracy y a Marcela Jiménez por tener un oído atento a asuntos que tienen que ver con los procesos electorales. Se discutía si la importancia de tener, digamos, una sesión sobre observación electoral cuando estamos casi a 21 días de las elecciones en México. Esta mesa sobre la observación electoral está inserta dentro de lo que se llama el foro la calidad de las guarniciones rumbo a la elección de México 2024. Se han visto temas que han tenido que ver con cuestiones de financiamiento, de seguridad, del proceso electoral en sí. Hoy estamos entrando a un tema que tiene que ver con la observación electoral. Miren, para ello hemos invitado a personalidades que tienen experiencia tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional. Está con nosotros Gloria Alcocer, Dolores Gandulfo, el señor Don Guillén. Ahorita voy a dar sus breves semblanzas biográficas, pero vamos a tener unas intervenciones sobre unos 15 minutos, de tal manera que posteriormente tengamos opciones para el intercambio o para el planteamiento de preguntas. Antes de darle la palabra a los ponentes, de acuerdo a la metodología que me sugirió Marcela Jiménez, voy a hacer una breve presentación un poco del tema de la observación electoral en México y en general. Bueno, la observación electoral forma parte de los procesos de democratización que tuvieron su origen en la década de los 70 del siglo pasado en distintas partes del mundo. Nació como un factor para otorgar certeza, confianza y dar integridad a las elecciones. Los regímenes no democráticos enfrentaban varios problemas, pues no garantizaban libertades políticas ni procuraban un Estado de Derecho. Estos regímenes tenían como característica común la falta de garantías para organizar elecciones de manera imparcial y que garantizaran una representación política derivada del respeto a la voluntad ciudadana expresada a través del voto. El eje articulador de la observación electoral ciudadana tuvo en la movilización civil para hacer respetar el voto y evitar que se alterara la voluntad ciudadana expresada a través del sufragio. La presencia de la sociedad en las elecciones a través de la observación electoral ha profundizado y ampliado el espectro de actuación, contribuyendo a mejorar la calidad de la democracia electoral. Es una práctica que forma parte de la construcción democrática. A medida que las prácticas electorales se iban asentando con la celebración periódica de elecciones, en la misma proporción los propósitos iniciales de la observación iban dejando de tener las prioridades de otros tiempos para incorporar nuevas temáticas que ya consideraban el proceso electoral en su conjunto y no solo abocarse al día de la elección. Eh, la observación de elecciones refleja el interés por el logro y mantenimiento de procesos electorales democráticos. Supone la observancia de los derechos públicos como derechos humanos y del imperio de la ley para ordenar la disputa por el poder entre partidos y candidatos. En este sentido, la imparcialidad en la actuación del organismo responsable de organizar las elecciones sigue siendo un tema central en la observación electoral. Y ahora agrego, no solamente en los países que estuvimos en la transición democrática, también en países democráticos y en concreto en Estados Unidos. Esta actividad ciudadana tiene la responsabilidad de mantener y coadyuvar el mejoramiento de la integridad en la organización de las elecciones. Por ello, es un factor disuasivo, no solamente del fraude electoral, sino de
que se mantengan condiciones de equidad en la competencia, imparcialidad de la autoridad electoral, la limpieza en todo lo que es el proceso. Finalmente, la observación con su actuación contribuye a fortalecer la confianza y credibilidad de las instituciones y de los procesos electorales en clave democrática. Ahí, digamos, mi introducción general, y voy a entrar ahora un poco a hablar de los observadores nacionales y visitantes extranjeros en el caso de México, porque es una historia muy interesante y bueno, creo que es única en este sentido. Mire, México no estuvo ausente del proceso de democratización que se llevó a cabo en el último tercio del siglo pasado en casi todo el mundo. Eh, en la práctica de la observación electoral mexicana se dio inicio en Baja California en 1968 y en Yucatán en 1969. A pesar de no contar con un marco jurídico que regulara esta actividad, la movilización ciudadana era difícil de contener, pues había reclamos por los derechos y las libertades políticas y ante todo se querían elecciones sin fraude. A partir de 1991, la práctica de la observación electoral civil se desplegó en San Luis Potosí, Guanajuato, Nuevo León y Tabasco. En 1992 se incorporaron Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Durango, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. Era la ola democratizadora civil mexicana presente en la observación electoral. En ese mismo año, en 91, existían alrededor de 27 agrupaciones de observación electoral con distintos niveles de preparación, permanencia y duración. Había un gran entusiasmo ciudadano democrático, aunque con poca capacitación para saber qué y cómo observar. Voy a mencionar solamente algunas de estas organizaciones. Destacaban ADESE, que es la Asamblea Democrática para el Sufragio Efectivo, ACUDE, Acuerdo Nacional por la Democracia, MCD, es el Movimiento Ciudadano Democrático, OD, la Ola por la Democracia, CD, el Consejo por la Democracia, y COSIDE, Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia, con un importante activismo de Alianza Cívica y la Academia de Derechos Humanos y MOCE, el Movimiento por la Certidumbre. Varios de estos grupos recibieron apoyos financieros procedentes principalmente de organismos con sede en los Estados Unidos de América, a saber, National Endowment for Democracy, el Instituto Nacional Demócrata, Freedom House, America's Watch, el Centro Carter, lo que incluso derivó en que las organizaciones nacionales tuvieran importantes coberturas en diarios extranjeros como el Washington Post, el New York Times, El País, así como revistas como Time y Newsweek. El asunto de la financiación internacional a la observación nacional se ordenó de manera creativa al generarse el Fondo de Apoyo a la Observación Electoral en 1994. Anunciaré esto un poquito más adelante. Por su parte, la práctica de la observación electoral a nivel internacional dio inicio en las elecciones locales en Irlanda del Norte, en Zimbabue y en Mauritania en 1967. En América Latina, a partir de la década de los 80, esta actividad se hace presente en Argentina, El Salvador y Venezuela. A mediados de los 90 se manifiesta un amplio auge de la observación electoral nacional e internacional en casi todas las regiones del mundo. El Centro Carter había realizado observación electoral en las elecciones de Chihuahua y Michoacán en 1992, a pesar de no estar permitida esta actividad. En septiembre del 93, en México se llevó a cabo una reforma electoral donde, entre otras cosas, se reconoció la figura del observador electoral a los ciudadanos mexicanos, permitiéndoles observar únicamente el día de la jornada electoral. Sin embargo, derivado del conflicto de enero de 1994 en Chiapas, las fuerzas políticas y el gobierno suscribieron el Pacto por la Paz, la Democracia y la Justicia. Entre otras cosas, asumieron el compromiso de crear condiciones de estabilidad política y garantizar elecciones limpias, imparciales y creíbles. Derivado de este pacto, se dio pie a que en febrero del 94 el Consejo General del INE
estableciera alineamiento para que los ciudadanos mexicanos pudiesen participar como observadores electorales en todas las fases y etapas del proceso electoral. En junio de ese mismo año, el Consejo General del IFE emitió un acuerdo para facilitar la presencia de la comunidad internacional en las elecciones federales mexicanas a través de la figura de visitante extranjero. El IFE había iniciado una política internacional desde 1993 para tener acercamientos y establecer vínculos con el sistema internacional electoral que ya se había conformado durante la década de los 80 del siglo pasado. En este sentido, se establecieron los primeros contactos con organismos internacionales especializados en el tema electoral, como la División de Asistencia Electoral de las Naciones Unidas, la Secretaría de Asuntos Políticos de la OEA, la Confederación de Cooperación y Seguridad Europea, que entre otras cosas promovía temas electorales. Asimismo, se estableció una actividad en 1994 muy creativa, novedosa, porque se integra un equipo técnico de las Naciones Unidas, ETONUMEX, que coadyuvó la capacitación y preparación de algunas organizaciones mexicanas para realizar actividades de observación electoral. Asimismo, a través de la ONU, para 1996, se invitó un grupo de expertos internacionales para que se observara el desarrollo de las elecciones y se preparara un informe técnico sobre la organización electoral mexicana. Muy creativo fue sin duda todos esos mecanismos que dieron como resultado que en aquella época, en 94, alrededor de 82,000 observadores electorales estuvieran inscritos como tales, y alrededor de 900 visitantes extranjeros procedentes de 60 países. A partir de 1994 se creó este Fondo de Apoyo a la Observación con aportaciones económicas del gobierno mexicano o de las autoridades electorales. Fue evolucionando, pero siempre participaban Naciones Unidas en los aspectos de capacitación y orientación técnica. Posteriormente, fue el Centro de Asesoría y Promoción Electoral, de tal manera que llegamos, dije un poco este antecedente histórico, pues para tener un poco de contexto y de visión histórica sobre la observación electoral mexicana, tanto desde la cancha nacional como de la cancha internacional. Ahora sí le voy a dar la palabra, en primer lugar, a nuestros invitados, a Gloria Alcocer Olmos. Gloria es licenciada en Ciencias de la Cultura en la Universidad del Claustro de Sor Juana y se desempeña como directora de Organización de Fuerza Ciudadana y de la revista directora de la revista Voz y Voto. Desde 2005 ha sido y es defensora de derechos humanos con énfasis en los derechos políticos y me consta es una gran activista de la democracia electoral en nuestro país. Gloria, tienes tus 15 minutos. Puedes iniciar tu intervención, por favor. Muchísimas gracias, primero que nada, a Safe Democracy, a Marcela Jiménez y a Manuel Carrillo para, digamos, organizar esta mesa tan interesante sobre observación electoral, que creo que es uno de los temas que más nos apasionan y que nos reúnen a quienes estamos el día de hoy en esta, para mí, mañana, en una calurosísima Jalapa, Veracruz. En México, como saben, estamos en proceso electoral, en México el más grande, siempre decimos los mexicanos y las mexicanas eso, el más grande. Es un placer para mí, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a quienes nos acompañan desde Fuerza Ciudadana, de verdad es un honor estar aquí. ¿Qué les puedo contar? Bueno, tomar un poco el hilo conductor de lo que nos fue presentando Manuel de manera histórica en la Organización Fuerza Ciudadana y desde yo que soy directora desde hace ya 2009, digamos, Fuerza Ciudadana es una organización legalmente constituida desde el año 2005, hemos sido ganadoras de ese fondo de apoyo, tanto empezando en el 2006, son fondos que se hacen de manera federal cada 3 años, que es cuando tenemos elecciones federales, nosotros lo hemos ganado 2006, 9, 12, 15, 18 y 21. Y el 24, por primera vez decidimos no participar. ¿Por qué? Pues esto es lo que les vengo a hablar y de lo que quiero contarles qué es lo que ha sucedido en materia de observación electoral en mi país.
Como saben, pues tenemos muchas cosas que compartirles. La observación electoral empieza en México en 1994, digamos, ya de manera reconocida legalmente, ya con toda esa parte histórica, Manuel. Pero creo que es muy interesante darnos una idea de los números. Yo creo que siempre los números nos dan mucha luz de hacia dónde vamos. Para que se den una idea, en 1994, 81.620 personas en México se acreditaron como observadoras electorales. ¿Cómo es el proceso en México? Nosotros tenemos que hacer una acreditación ante nuestro órgano electoral, que es el Instituto Nacional Electoral, en el que decimos, bueno, cualquier ciudadano mayor de 18 años, con ciertas condiciones, no haber estado en un cargo de elección popular en la última elección, no ser miembro directivo de un partido político, en fin, hay una serie de reglas mínimas, sobre todo para garantizar la individualidad, perdón, la independencia de quienes hacemos este ejercicio. Una vez que solicitamos nuestro registro, se revisa, mandamos una serie de documentos. Ya que nos lo aprueban, tenemos que hacer un curso de capacitación y luego entonces nos liberan, si es que no hay ningún otro tipo de obstáculo. Somos entonces observadores electorales legalmente acreditados. Eso nos da la pauta para poder observar todo el proceso electoral. Esa es una de las primeras cosas con las que a mí me gustaría mucho concentrarme. En 1994, y conforme va avanzando la observación electoral en México, las fuerzas o las baterías se enfocaban en el día de la jornada electoral. Pero poco a poco eso fue cambiando. Recuerden que en México, también eso es importante saberlo, el proceso electoral empezó en septiembre del año pasado. O sea, estamos hablando de casi un año de proceso electoral en el que solo la jornada electoral es solo un día. Es claro, el culmen, la importancia de ese día, pero todo lo que pasa atrás también es muy importante observarlo. Somos uno de los países con un sistema electoral más complejo. Siempre dicen que somos modelo, pero modelo que no se copia no es modelo, porque yo he visto que somos modelo, pero nadie copia exactamente el modelo, ¿verdad? Entonces yo creo que algo tampoco hacemos tan bien. ¿Por qué? Porque es un sistema muy grande, caro, sí, en algunas cosas, pero que sí hay mucho que observar en ese sentido, en hacer un proceso electoral y unas instituciones electorales fortalecidas, sí con una revisión. Yo soy de la idea de que el INE sí se toca, pero no se desaparece. De ninguna manera. Y lo mismo los tribunales electorales, los órganos locales electorales, en fin. Tan es así que estoy en este momento en la sala regional Jalapa, una instancia de la jurisdiccional electoral para hacer un evento sobre un análisis de sentencias. Pero lo que sí hay que revisar entonces es desde dónde venimos haciendo observación y qué es lo que hemos hecho y cómo ha ido evolucionando. Y creo que eso también es muy interesante saberlo. En mi país muchas veces, bueno, Manuel Carrillo no lo va a decir, lo puedo decir yo, es uno de nuestros decanos en materia de observación electoral. Yo me acuerdo cuando empecé esto en 2005 y lo conocí, decía, wow, ¿no? Este señor sí se la sabe. Y ahí fui aprendiendo y me acuerdo mucho porque siempre me decía, Gloria, eres muy aguerrida, de todo te peleas. Decía, no, no es que me pelee, es que me doy cuenta que justo mi trabajo como observadora no es solamente observar y callar, es generar una serie de recomendaciones, es generar una serie de discusiones y debates públicos que habría que poner en la mesa. En caso de Fuerza Ciudadana nos especializamos en las elecciones, digamos, cómo van las elecciones y cómo va el sistema democrático para las juventudes. Observamos educación cívica desde el año 2009 hasta la fecha, qué programas hace el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral, en fin, una serie de andamiaje institucional en materia de promoción del voto joven. Y de ahí hemos abierto muchas cosas y muchas líneas de trabajo y a eso voy con la evolución de la propia observación electoral. Nosotros no empezamos el día solamente de la jornada unas semanas antes. En México la educación cívica es permanente, por lo tanto nuestra observación es permanente. Hemos observado, por ejemplo, la implementación del primer protocolo del voto trans a nivel mundial. Eso se hizo en México. Después salta a Colombia, a Perú y a Chile, pero en México hicimos esa innovación. Eso también es materia de observación electoral, ¿no? Las buenas prácticas, la defensa de derechos humanos, dónde estamos parados, qué estamos reconociendo, porque la observación electoral evolucionó y tiene que hacerlo, creo que es un salto natural, no solamente al día de la jornada o a reportar incidentes de violencia, que por supuesto son importantes, no digo que no, o compra y coacción del voto, tampoco digo que no, pero hay muchos otros elementos dentro de la observación electoral y ahí saltaría a mi tema de la observación electoral doméstica. Y en esto quiero ser muy clara. No es que no sea importante la observación electoral internacional, al contrario, yo creo que una de las grandes reformas de este país es dejarles de llamar visitantes extranjeros por aquello de que no pueden hacer observación por el artículo constitucional 33. No, son observadores electorales internacionales que vienen a aportar su conocimiento técnico, su sapiencia, su técnica, pero en México
también tenemos una enorme trayectoria y un enorme conocimiento en temas de observación electoral. Y creo que para las pruebas me remito. Los observatorios de Fuerza Ciudadana, por ejemplo, han sido nombrados como mejor práctica mundial en materia de participación política de jóvenes. Entonces, yo creo que ahí es donde hay que buscar ese balance entre la observación internacional y la nacional y darle un peso muy fuerte a la observación nacional, a quienes lo hacemos de manera sistemática con metodologías. Es cierto, y también hay que ser autocríticos, que hay una serie de organizaciones de observación electoral que sigue siendo tradicional y que incluso se presta a validar ciertas prácticas que yo creo que si son algo, no son democráticas. Entonces también tenemos que hacer ese ejercicio y decir desde dónde estamos mirando. Mi otro gran maestro que está aquí, escúchenlo por favor, don Guillén, siempre me decía, ¿quién paga la observación? ¿Para qué la hacen, Gloria? Entonces imagínense que yo crecí con estos grandes titanes y maestros de la observación electoral diciéndome, ponte a pensar en esto, reflexiona en aquello, date cuenta de lo que está sucediendo. Entonces, así es como fuimos construyendo una trayectoria nacional y luego internacional, pero creo que las dos deben de tener un peso muy importante y en mi país aún más. ¿Se acuerdan que les dije que en 1994 había 81.620 observadoras electorales registrados? Pues llegamos al 2024. El 7 de mayo acaba de cerrar la convocatoria de acreditación para hacer observación electoral en la elección más grande de este país. Les repito, todo el país tendrá elecciones, tanto federales como procesos locales. 9 gubernaturas, Congreso federal completo, muchos congresos locales. ¿Saben cuántas personas han solicitado ser acreditadas? 34.462. Es un número bajísimo. Esas son las que ya solicitamos ser acreditadas. Ahora tendremos que ver a cuántas les dan esa acreditación. Y para darnos una idea, les doy el dato del 2018, la última elección presidencial. En 2018 se solicitaron 38.353 acreditaciones, datos del Instituto Nacional Electoral, pero solo se aprobaron 32.548. 32.548. No se nos olvide ese número, porque ahorita solo tenemos 34.462, o sea, ¿cuánto va a bajar? Y aquí habría que hacer una hipótesis. Yo diría dos grandes hipótesis. Una es, ya somos una democracia graduada en México, ya no se necesita observación, la gente ya confía en la elección, todo está muy bien. Entonces ya, pues la verdad es que pues, somos poquitos, pero ya no se necesita. O no se está promoviendo el trabajo de la observación electoral. La gente no lo conoce. Conoce poco las instancias electorales, mucho menos el tema de cómo acreditarse que existe la figura de observación electoral. Si tomamos en cuenta que en este Instituto Nacional Electoral, el de hoy, del 2024, se les está pidiendo que hagan campañas para que la gente recuerde que el día de la elección es el 2 de junio, así, tal cual, porque hay una confusión. Ustedes imagínense si vamos a tener una campaña fuerte de promoción y difusión de la observación electoral. Pero como no me gusta ser una portadora de tragedias, también me gusta el optimismo electoral y no quiero dejarles a todos llorando por esto. Como les conté, nosotros nos especializamos en los temas de participación política juvenil. Y les tengo una gran noticia. De estos datos de observación del 2024, de estas 34.000 solicitudes que hay hasta este momento, 404 y cachito, tendríamos que dar 2 puntos con corte al 30 de abril muy interesantes. Las juventudes hacen observación electoral y lo hacen en su país y lo hacen en sus ciudades. 27.2% de las solicitudes recibidas están en el rango de edad de 17 a 25 años. O sea que aunque son pocos, las juventudes están participando. Y 38% de las personas que han solicitado ser acreditadas con corte el 30 de abril tienen de entre 18 y 30 años. Entonces, paremos de decir que las juventudes no participan en política, participan de otra manera, no necesariamente votando, pero sí activando otros mecanismos y la observación electoral es uno de esos mecanismos que sirven como escuelas de participación política ciudadana, que forman ciudadanía, que forman investigadoras, investigadores de primer nivel. Eso es lo que hacemos nosotros en Fuerza Ciudadana a través de la observación electoral nacional. Darles herramientas, capacitarles, darles esa fortaleza para volver una contraloría social. Claro, a veces en las instituciones electorales no les encanta lo que hacemos, porque si algo no somos, precisamente es complacientes, pero sí somos, tenemos elementos críticos, hacemos muchísima investigación, tenemos en este momento una capacitación para nuestro grupo de observadoras, observadores electorales con la Escuela Judicial Electoral, tenemos un
taller de ensayo y crónica para que nuestro grupo de observación pueda redactar sus informes de una manera más eficiente. A esto voy. Hay que ver cómo estamos pensando la observación y cómo estamos mirando el papel de quienes la desempeñan y la hacen. Yo creo que aquí iría cerrando esta idea también con lo que pasó con el Fondo de Apoyo a la Observación Electoral, porque es un modelo rarísimo. Me acuerdo hace poco vino un colega argentino que me decía, como el dinero te da, el gobierno te da dinero para que tú observes y los criticas y te dejan ser autónomo, sí, sí, es un poco esquizofrénico verlo desde afuera, pero sí. Pero ¿qué pasó y por qué decidimos en 2024 no competir como Fuerza Ciudadana? Porque veíamos un ejercicio poco transparente, porque no sabíamos la cantidad, hasta cierto punto salió muy tarde. Les digo que nosotros empezamos elecciones en septiembre del año pasado. Fue un fondo que salió tarde, con poca información. Incluso una consejera electoral decía que era la primera vez que íbamos a hacer informes de observación electoral. Yo les invito a conocer los informes de muchas de las organizaciones, empezando por Fuerza Ciudadana. Tenemos todos nuestros informes publicados, son públicos porque se hacen con fondos federales y presentados prácticamente en todo el país, en muchos lugares de este país. Así que los informes están, son públicos, se hacen con investigación. Otra de las innovaciones que esta consejería nos decía era, y serán fiscalizados. Sepan que ese dinero que nos entregan por ser sujetas ganadoras de observación electoral con fondos federales es impresionantemente auditado y fiscalizado, y lo hace el Instituto Nacional Electoral. Y uno de los argumentos que retrasó y que incluso se pidió en algunas voces del Consejo General del INE es que no hubiera este fondo porque no había claridad de la fiscalización. Creo que lo que no había claridad es lo que había sucedido. Y no digo que fue todo el Consejo General del INE, porque sí hubo un grupo de consejeras y consejeros que no solo abogaron por el fondo, sino lo defendieron. Y también hay que reconocer. Sí es normal y es esperado que en la democracia haya posiciones diversas, por supuesto, que haya posiciones encontradas, por supuesto, pero lo que no se vale es que ni haya mentiras ni haya dolo. Yo quiero pensar que eso no sucedió, pero sí es importante mencionarlo y decirles que aquí estamos. Fuerza Ciudadana estamos haciendo observación en este momento, financiado por nuestros propios medios, con las organizaciones y con la gente que ha sido amable en el sentido de donar su tiempo, su esfuerzo, y vamos a seguir haciendo observación y vamos a presentar un informe con los estándares de calidad más altos. Y nos haremos también de la información y platicaremos, sé que Dolores vendrá a México, y de todas aquellas misiones que en este momento estén viniendo a México, siéntanse bienvenidas en buscarnos, siéntanse bienvenidas en platicar con nosotras, con nosotros, con nosotros. Volveremos a observar el voto joven, educación cívica y la implementación del protocolo trans en las elecciones federales con un estudio espejo de la Ciudad de México. Lo vamos a hacer, vamos a defender la observación electoral, sigamos caminando, sigamos aprendiendo, sigamos construyendo. Recuerden que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación también tiene un fondo de apoyo de observación. Hay que estar muy pendientes de qué pasa con ese fondo. Yo con esto termino, me quedan 30 segundos de mi intervención. Tengo mi cronómetro, Manuel, no te preocupes. Soy Bien. bastante contenida en el tiempo, en otras cosas no. Pero les invito a quien nos está siguiendo tanto en México como en sus países a que conozcan la observación electoral doméstica. Véanla, analícenla, súmenla. OEA voltea a ver a los observadores nacionales, Uniore voltea a leerlos. Yo sé que eso pasa, pero no lo pierdan de vista. Muchas gracias. Wow, muchísimas gracias, Gloria, eh, por la claridad de las ideas. Efectivamente, eres una combativa demócrata y por la observación electoral. Antes de darle la palabra a Dolores Gandulfo, permítanme mencionar que tenemos en nuestra audiencia alrededor de 80 asistentes. Están de otros países, están de Argentina, de la República Dominicana, de la Ciudad de México, de Puebla, eh, 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 una gran cantidad de estudiantes y sobre todo gente muy joven, lo cual todavía se agradece más el que tengan interés por los asuntos, por esos asuntos públicos. Y nada más para poner un poquito en contexto, sobre todo a los amigos, bueno, tanto mexicanos jóvenes como los eh, no mexicanos, es decir, esto que mencionaba Gloria de nuestro fondo de apoyo tiene que ver con nuestra historia. El fondo de apoyo, esta aportación
o pública, ya sea del gobierno o del tribunal, para crear un fondo, el gobierno y el órgano electoral no deciden el destino de ese recurso. Se integra un organismo autónomo técnico que tenga plenas garantías de imparcialidad para que emita convocatoria, evalúe proyectos y deciden el monto. El apoyo que se ha contado para esto es con Naciones Unidas, que se contó con mucho durante mucho tiempo, o bien con el Centro de Asesoría y Promoción Electoral, ¿no? Entonces es una combinación porque aprovecho esta parte de introducción histórica o antecedente histórico para que puedan ustedes ubicar por qué hay dinero público en la observación mexicana, porque pues, esa fórmula fue creada, ideada mediante discusiones de funcionarios íntegros de gran calidad profesional que está presente ahorita en nuestra conferencia, como es el licenciado Arturo Núñez Jiménez, quien en aquella época de 93-94 fue director del Instituto Federal Electoral. Había visión, había y antecedente histórico para crear una política pública, para encontrar salidas al tema de la observación electoral nacional, porque se financiaban básicamente de Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos, pues decían, no sabíamos ni el monto ni el destino. Entonces, cuando viene el fondo se regula la observación electoral, había que declarar origen, monto y destino. Y sin duda la otra persona que coadyuvó también con su creatividad y buenas ideas y que está presente en nuestro y es nuestro panelista es el señor Don Guillén, que es también todo un clásico de la observación nacional e internacional dentro y fuera de México. También está presente Edgardo Buscaglia, Luis Marías Mackey y Luis Núñez de Save Democracy, que están presentes en esta conferencia del día de hoy sobre los temas que tienen que ver con con la observación electoral nacional e internacional. Eh, Agregué esta información sobre todo para que los amigos extranjeros pudieran tener este contexto histórico de la observación tanto nacional e internacional en México. Ahora viene Dolores Gandulfo. Dolores es directora del Observatorio Electoral de la Conferencia Permanente de América Latina y el Caribe, COPAL. Además, es miembro del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina y profesora de la Universidad Nacional de Scalabrini Ortiz, la Universidad Nacional General de San Martín y la Universidad de El Salvador en Argentina. Es miembro también de la red de politólogas de la Asociación de Estudios de Relaciones Internacionales de Argentina y también muy activa en los temas de observación electoral. Dolores, pues tienes el micrófono, tienes tus 15 minutos, por favor. Bueno, buenos días a todos y todas. En primer lugar, agradecer a Save Democracy por la invitación. Obviamente, Manuel, por la coordinación de este panel, a José Alberto Aguilar Iñárritu y a Marcela Jiménez por promover también la participación de mi persona y del Observatorio Electoral de la COPAL en este importante foro. Un placer estar aquí con colegas tan especializados en la materia y poder obviamente transmitirle a los tantos que están conectados algunas visiones sobre la observación electoral internacional y su articulación con la observación nacional. Me quedo con algunos puntos que Gloria hacía referencia, que ahora también voy a tratar de interactuar, ¿no? con cómo vemos nosotros esta articulación entre la observación nacional e internacional, y obviamente intentando no repetir muchas de las cosas que también ya dejó claro Manuel al inicio sobre los orígenes y la relevancia de la observación internacional. Yo quiero contarles en primer lugar qué es el Observatorio Electoral de la COPAL, para que también poner en contexto desde dónde es que nosotros hacemos observación electoral. La COPAL es la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y del Caribe, el foro más importante a nivel latinoamericano de partidos políticos,
creado en 1979 en la ciudad de Oaxaca, México. Y una de las cosas que principalmente venimos abogando tiene que ver con la defensa de la democracia y con la integración de los pueblos latinoamericanos. En ese marco, en el 2016, y en virtud ya de haber participado muy activamente como organización de los distintos procesos electorales en la región, fue que surgió la propuesta de generar un ámbito dentro de nuestra organización donde el saber técnico en materia electoral pueda generar apoyo a las observaciones electorales que como organización veníamos realizando. Y ya después de 8 años ya tenemos en nuestro haber más de 30 misiones de observación en toda nuestra región. Y un punto fundamental que quiero hacer en esta cuestión es que cuando nosotros empezamos a trabajar la observación electoral desde los partidos políticos, muchos tribunales electorales, muchos órganos y autoridades electorales nos decían, ¿por qué una organización de partidos políticos participaría en las misiones de observación electoral? Y yo siempre decía, a ver, ¿quiénes son, no, los vertebradores de nuestras democracias? ¿Quiénes son las instituciones claves en nuestras democracias? Son los partidos políticos. Y por lo tanto, cuando uno ve cuáles son las misiones y funciones de las misiones electorales, algunas hacía referencia a Manuel al inicio, ¿no? Poder ver que no haya irregularidades, poder velar porque cada ciudadano pueda emitir su voto de manera libre, por velar por la libre competencia de todos los actores, obviamente también en articulación con lo que decía Gloria, con el fomento, ¿no? De la educación cívica, de que cada uno de los ciudadanos sepa qué es lo que cuál es la importancia del voto. Y uno de los fundamentos que para mí también tiene la observación electoral es la generación de buenas prácticas electorales y sobre todo también el intercambio en materia de mejoras a nuestros sistemas electorales en cada uno de nuestros países. Y por lo tanto, creo yo que la participación de los partidos políticos en los procesos electorales, ya que en la mayoría de nuestros países quienes fomentan las reformas políticas a través de los parlamentos son los partidos políticos, tiene un valor fundamental a la hora de interactuar con esta necesidad de ir mejorando nuestros sistemas electorales para poder generar mejoras y promover la democracia. Entonces, desde ese lugar es que nosotros venimos promoviendo la observación electoral internacional de la COPAL. Con respecto a esta tradición, ¿no?, de las observaciones internacionales, yo quería poner algunos aditivos a lo que planteaba Manuel al inicio, que tiene que ver con la conceptualización de los derechos políticos como de los derechos humanos. Hay ya muchísimo normativa internacional, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto de los Derechos Políticos Civiles, incluso la Carta de Naciones Unidas y la Carta de la OEA, que plantea la importancia de participar libremente en los asuntos públicos, y creo yo que el derecho a elegir y a ser elegido es un derecho fundamental y por lo tanto me parece que es muy importante que haya distintos organismos velando por esta defensa del derecho al voto. En ese marco es que las observaciones electorales internacionales tienen algunos principios fundamentales, no solamente obviamente algunos que hacía referencia al inicio Manuel, la objetividad, velar por la integridad, la transparencia, sino también la independencia, la imparcialidad, la ausencia de conflictos de intereses, importantísimo para poder realmente generar recomendaciones a los órganos electorales, la transparencia en las fuentes de financiamiento, ¿no? Algo importante y que hacían referencia también tanto Gloria como Manuel de cómo también el Estado mexicano se comprometía a ese fin. La coordinación con las autoridades electorales, nosotros siempre decimos que cuando vamos a una observación electoral, nuestra principal carta de presentación es estar acreditado por el órgano electoral. Por lo tanto, nuestros informes, nuestras consideraciones son hacia esos órganos electorales que son quienes nos acreditan y obviamente a través de ellos que eso se pueda difundir hacia la ciudadanía, hacia los medios de comunicación, hacia las fuerzas políticas, pero teniendo muy en claro, ¿no?, que nuestra interacción y lo que nosotros vamos a observar es el accionar de los órganos electorales para la administración electoral. También una cuestión muy importante que tiene que ver con cómo nos manifestamos a los medios de comunicación y al mismo tiempo también algo que creo muy fundamental que tiene que ver con
cómo formamos a esos observadores electorales que van a participar de nuestros procesos. Y en eso siempre tenemos una lógica muy importante. Nosotros tenemos que saber que cuando vamos a observar a un país, un proceso electoral, tenemos que conocer muy bien su normativa, tenemos que sacarnos la idiosincrasia de base, ¿no? Nuestra idiosincrasia que nos plantea cómo se vota o cómo se eligen representantes en nuestros países. Sabemos que, y por lo menos desde mi punto de vista, el mejor sistema electoral es aquel que tiene la confianza de la ciudadanía y de las fuerzas políticas, y todo sistema electoral es la construcción de años de interacción entre estos actores para poder dar legitimidad. Y por lo tanto creo yo que en eso hay que estar muy respetuoso a la hora de ir a observar un proceso electoral. Hay muchísimas organizaciones que observan de manera internacional, algunas que tienen que ver con su integración internacional, como es el caso de las Naciones Unidas, a través de su programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que articula en muchos de los procesos electorales, algunas que tienen que ver con lo regional, en este caso la OEA, y hacía referencia Manuel al programa al programa específico de observación internacional que hace muchos años ya tiene la Organización de Estados Americanos, la UNASUR, que en su momento supo consolidar la figura de acompañamiento electoral, pero también hay otras instancias como los bloques legislativos. Vemos cada vez más el Observatorio de la Democracia del Parnasur, al Parlamento Andino, al Parlacen, trabajando también en estos ámbitos de observación. Algunas instancias que tienen que ver específicamente con el origen de base de sus funciones, que son los órganos electorales agrupados en UNIORE, los órganos electorales, y así también en AME las magistradas electorales, con un foco muy fuerte en la participación política de las mujeres, y otras instancias que tienen que ver con su especificidad en la materia, que en eso podríamos incorporar naturalmente a la COPAL, al Consejo de Expertos Latinoamericanos, a IDEA Internacional y a AIFES, que hacen un soporte muy fuerte a los procesos electorales en nuestra región, al NDI, el Instituto Demócrata Nacional, que la verdad apoya y da mucho soporte a muchas de las organizaciones de la sociedad civil, sobre todo en la observación nacional en aquellos lugares donde es muy difícil hacer observación nacional por quizás las instancias violatorias a los derechos humanos que se dan en esos procesos, y el Centro Carter, que también es otro de los organismos con quienes nos cruzamos mucho y con quienes articulamos en estas misiones de observación. Ahí Gloria decía, bueno, mírennos, ¿no? Mírennos a las organizaciones y a las misiones de observación nacional. Y yo siempre digo que no solo hay que mirarlas, sino que hay que reunirse con ellas, y ojalá lo podamos hacer ahora en el proceso de México, porque la verdad que nosotros venimos recién de Panamá, de nuestra misión de observación de la COPAL, con nuestra jefa de misión Sofía Carvajal Moreno, perdón, Sofía Carvajal, que fue nuestra jefa de misión y secretaria ejecutiva de la COPAL, y una de las reuniones fundamentales que dio un poco el marco, ¿no? de lo que fuimos a observar fue la reunión con la Comisión Justicia y Paz, organización que hace observación nacional en el territorio panameño, y creo yo que una de las cosas fundamentales que tiene la observación nacional tiene que ver con esta penetración ciudadana, esta penetración en el territorio, esta articulación constante que se da con los distintos actores de la sociedad civil, institucionales, de la política, que no se da solamente en el contexto del cronograma preelectoral, sino también en, como decía recién Gloria, todo el tiempo, ¿no? Porque la formación ciudadana y la articulación en el territorio se da todo el tiempo. Entonces creo yo que la articulación entre la observación electoral internacional y nacional no solamente es virtuosa, sino que es necesaria en todo proceso electoral. Y así también es muy importante en algunos contextos, para las observaciones nacionales, el apoyo y la articulación con las organizaciones internacionales, que claramente también le permiten llegar con su voz a otros ámbitos para poder plantear qué es lo que está pasando en ese contexto. Yo recién recuperaba, ¿no? Esto que decía Gloria, bueno, hay pocos observadores acreditados en este último proceso electoral en México, que tendrá lugar el 2 de junio, y al mismo tiempo también yo decía, bueno,
qué está pasando, no solamente quizás en el marco de lo difícil que es informarse sobre ese proceso, sino también los temores que como ciudadanos y ciudadanas se tienen en materia de ir a observar al territorio. Y creo que en eso también es muy importante la articulación con la observación internacional. Yo quiero plantear 3 desafíos que tenemos, no solamente las misiones de observación, sino yo creo ya los órganos electorales y todos los actores en nuestros procesos democráticos, y que lo hemos venido viendo en los últimos procesos, pero que también lo vienen advirtiendo a través de sus distintos despliegues los órganos electorales. Atravesamos procesos electorales con muchísima violencia política, no solamente violencia política en los territorios, violencia política por razón de género, y eso es algo que a nosotros nos preocupa, nos ocupa. Venimos trabajando desde el Observatorio Electoral de la COPAL en monitorear cómo se está dando esta violencia política. Lo vemos que obviamente también el origen de la violencia política en muchos casos se da al interior de los partidos políticos. Hemos desarrollado articulación con los partidos políticos para la promoción de protocolos de violencia al interior de las fuerzas políticas, que es mucho más difícil de denunciar que incluso al exterior de la fuerza política, pero la verdad que cuando uno ve la magnitud de la violencia política y de los candidatos asesinados, las candidatas asesinadas, o los candidatos y candidatas que han renunciado por amenazas en México, y también lo hemos visto en Ecuador y lo hemos visto en Paraguay, preocupa y mucho, porque realmente cuando hablamos de competencia electoral, efectivamente, para que esa sea igualitaria tiene que haber garantías a la participación. El otro punto que quería señalar como un gran desafío tiene que ver con la desinformación, con las noticias falsas, que en muchos casos está articulado con la violencia, pero que claramente lo que plantea es una desinformación hacia el ciudadano. La verdad que uno ve buenas prácticas en la materia de distintos órganos electorales, lo hemos visto en el caso del INE con el desarrollo de certeza, fact-checking en el caso de Perú, verificado en el caso de Panamá. Bueno, mucho desarrollo que cada vez más los órganos electorales tienen que montar como ya una estrategia más de la administración y gestión electoral para poder dar respuesta a esta situación de la desinformación y de las noticias falsas, que además, si uno lo plantea en coordinación con la alta polarización afectiva que viven nuestras sociedades y el impacto de las redes sociales, bueno, esto alcanza una dimensión que claramente es algo para observar y de manera muy concreta. Y por otro lado, creo yo, algo por último, ¿no? Algo que quizás no tiene que ver específicamente con la observación electoral internacional, pero que creo que hay que empezar también a trabajarlo desde el punto de vista de qué está pasando con nuestras democracias, tiene que ver con las demandas insatisfechas de la ciudadanía y los altos índices que venimos viendo en muchos casos de abstencionismo en los procesos electorales. Y eso también trae aparejado la falta de legitimidad de muchos de los gobiernos que asumen, ¿no?, las responsabilidades por efectivamente no contar con el apoyo ciudadano mayoritario. Sumado a eso, la alta fragmentación de nuestros sistemas de partidos, que hace también a que la gobernabilidad sea también un problema que es necesario atender. Así que yo creo que para abonar a este panel, que realmente me parece que es muy saludable, ¿no?, sobre todo tan próximo al proceso electoral en México, creo que dejaría un punto fundamental. La observación electoral internacional no es solamente para ver y verificar los fraudes electorales, que sabemos que el día de la elección en muchos casos es difícil, ¿no?, de que suceda una situación muy característica como los fraudes que por ahí uno ve en la conceptualización de los libros. Pero sí creo que si tenemos en cuenta la desinformación, la violencia política, y sumaría también la judicialización de la política, lo vimos hace muy poquito, hace casi semanas en el proceso electoral en Panamá, las reglas del juego y la competencia electoral están puestos en duda mucho antes del día de la elección, ¿no? Y creo que también ahí, como bien decía Gloria, no es solamente el día de la elección lo que marca la legitimidad, la transparencia y la integridad de un proceso electoral, sino todo el recorrido que nos lleva a pensar si efectivamente todos los actores, todas las protagonistas de ese proceso electoral
han podido tener la participación efectiva, si todos los ciudadanos y ciudadanas han tenido la información precisa para poder ejercer su derecho al voto de manera informada, y ni hablar si todos los actores pueden participar libremente del proceso en virtud de las amenazas, de la violencia, de la discriminación hacia ciertas poblaciones que acontecen en nuestros países, en nuestros territorios. Así que muchísimas gracias, Manuel, lo dejo hasta ahí, obviamente abierta luego al intercambio y a las preguntas. Muchísimas gracias, Dolores. Me parece que tenemos en la mesa, bueno, además de las preguntas que se están planteando y algunas opiniones, tenemos una riqueza temática que ustedes podrían, podrían ustedes ampliar de manera significativa en el siguiente segmento. Quiero informarles a ustedes que pues tenemos alrededor de 85, 90 asistentes. Ya también se incorporaron gente de Ucrania, de Yucatán, de tal manera que, que pues el entusiasmo de ustedes está provocando también entusiasmo en nuestra audiencia y aquí presentes para participar en este foro, ¿no? Ahora, bueno, vamos a tener con nosotros, digamos, al doctor Don Nguyen Hu. Él es vietnamita y es un funcionario internacional, pues, de primera línea. Él, junto con el doctor Horacio Boneo, hicieron una dupla que, combinada con el director del IFE en 94, Arturo Núñez Jiménez, crearon un sistema pues que todavía está vigente de apoyo a la observación electoral nacional e internacional. El doctor Nguyen es el doctor en economía, maestro en sociología y licenciatura en ciencias políticas, pero la experiencia en materia de apoyo técnico, fortalecimiento institucional, integridad electoral, observación electoral, de primera línea. Un poco en lo que decía Dolores ahorita en su intervención, cuando decían observación electoral desde los partidos políticos, y por qué no. Cuando estábamos en el tema de 2001, 2003, el tema de observación electoral en Irak, decían, ¿y por qué no? Y el señor Dong fue uno de los que apoyaba. La discusión clásica, la ortodoxia en la academia y en la institucionalidad decía, no se puede hacer observación electoral en un país invadido, ocupado. Y nosotros del otro lado de la mesa, y con el señor Dong, decíamos, pues no, precisamente la observación y la democracia y las elecciones tienen un poder civilizatorio, humanitario y que crea condiciones de paz. Era una apuesta, era riesgoso y afortunadamente se hizo, y en un promedio de muertos en Irak entre 518 por día, el día de las elecciones del 8 de enero, no me equivoco, de 2003, solamente hubo 30 asesinatos, pero no tenían que ver con las cuestiones políticas, ¿no? Y entonces ganó el poder civilizatorio de las elecciones y del voto. Y el voto cuenta y sí pesa. Señor Don, adelante, por favor. Buenos días, Manuel. Muchas gracias para su presentación. Es demasiado generosa. Gracias a Safe Democracy también para invitarme a esta sesión. Yo creo que es útil de vez en cuando regresar un poquito a lo que usted dice sobre la integridad, la necesidad de una certeza de las elecciones, regresa un poco a la significación de lo que es la significación del voto. Porque tenemos demasiado costumbre, ¿no? De llega a la casilla, vota y luego regresa a casa, come con los amigos esperando los resultados. Esa es yo diría, la inmensa mayoría de la población que lo hace, sin pensarlo realmente qué significa y cuál es históricamente
la importancia del voto. Y por eso que yo me permite un recuerdo histórico. El voto para mí, efectivamente, es siempre un doble proceso. Un proceso, uno, es de selección de los supuestamente mejores candidatos para gobernar el país. Este es un proceso de selección. Pero hay un segundo proceso incluido en este primero, es el proceso de legitimización de estas funciones, ¿no? Porque este proceso es incluido, pero no es aparente. Yo diría, este proceso para mí es lo más crucial. ¿Por qué? Porque de la legitimidad, ¿no?, llega la gobernabilidad. Hablamos siempre del Estado de Derecho, pero ¿por qué tenemos que obedecer a la ley, cumplir con la ley, obedecer a la ley? Porque somos, a través de nuestros votos, somos los padres de la ley, porque votamos para los que van a producir la ley. Y por eso que el voto debe ser auténtico. Por eso que se necesita respetar la autonomía, la independencia, el profesionalismo de las autoridades electorales. Porque sin estas calidades, ¿no?, autonomía, independencia y profesionalismo, no podemos tener un voto auténtico, y por eso no podemos tener gobernantes que tienen la legitimidad, que puede tener la legalidad, pero la legitimidad es el reconocimiento de su capacidad de gobernar. Y por esta razón, si mi voto es respetado, si mi voto es secreto, si mi voto es libre, ya tengo que respetar los elegidos, y a partir de tengo que respetar las leyes que ellos van a producir. Entonces, se equivocan los que piensan que pueden manipular a corto plazo las autoridades. Yo creo que el caso de México ejemplar en este sentido es que una autoridad electoral absolutamente profesional y encima de la política. Yo diría, una formulación un poquito filosófica, de ¿qué es una administración electoral? La administración electoral es un acto no político para servir a la política. En este sentido, no es suficiente de decir que se debe respetar esta autonomía, esta independencia y este profesionalismo de la administración electoral, por las razones que yo acabo de recordar. Segundo, tenemos que recordarlo también por esta razón, de que el proceso electoral es por definición un proceso legal. ¿Quién tiene derecho a votar? ¿Cómo votar? ¿Cómo cuenta los votos? Este es una decisión de la ley electoral. Y en caso de México, en otros casos, es un poquito diferente. En los Estados Unidos son los tribunales civiles, los jueces civiles que juzgan de la materia electoral. En caso de México es una instancia especializada del Poder Judicial que vigila y que supervisa y que decide sobre la ley electoral. Este es yo diría, una discusión a largo plazo. México es un ejemplo. Vamos a otros países, tenemos otras instancias, pero en total, en final de cuentas, la evaluación y la certificación de los resultados, como todo el proceso, viene de la ley.
no tenemos que olvidarlo en nuestra discusión. Tercer punto. Sí, Manuel tiene razón de decir que desde los años 80 la observación ya es parte del proceso electoral. Yo recuerdo, el caso de México especialmente, hay una larga tradición y una amplia experiencia. El trabajo de Gloria Alcocer, por ejemplo, ya es una prueba de esta experiencia larga de la observación electoral. Pero para los nuevos y para los países que no tienen la misma tradición, a mí me gustaría repetirlo. 2 puntos. Uno es que la observación por sí misma necesita ser creíble. No es porque yo me declaro observador que mi voz tiene el mismo peso que la voz de los administradores o que los jueces electorales que yo vigilo. Manuel tiene razón. La observación es disuasiva. La observación es preventiva. ¿Preventiva de qué? De la violación eventual de las condiciones de equidad, de las condiciones legales del voto. La disuasión es yo soy testigo como observador, usted no va a violar la ley en mi presencia. Estos son los 2 puntos siempre de cualquier observación. Porque los observadores no van a tomar la decisión en lugar de las autoridades electorales, pero por su presencia recuerda a las autoridades que tienen que cumplir con la ley, porque los observadores somos yo que diría, la luz del proceso electoral. Y en Mesopotamia, hace como unos miles de años antes, el Dios de la justicia es también el Dios de la luz, el sol. Este no es por accidente. Por eso que retomamos como observadores esta tradición, la transparencia, pero necesitamos también ser creíble. ¿Cómo podemos ser creíbles? La doctora Dolores habló de varias organizaciones, NDI, IDEA Internacional, Centro Carter, la ONU, la OEA, etc. Este es la primera forma de credibilidad, de la credibilidad de la importancia de las organizaciones internacionales que se involucran en la observación, lo dio una gran credibilidad. Yo cuando participé a la observación de las elecciones en Nicaragua en 90, nunca he votado, pero fue coordinador de una misión de observación electoral. La credibilidad no era mía, la credibilidad era la de la ONU, que nos envió allá como observador de la ONU. Y la credibilidad de la ONU está mucho más encima de la credibilidad individual. Pero si no tenemos esta credibilidad, siempre tenemos que definir la credibilidad de una organización de observador nacional o internacionales. Y yo diría, hay un aspecto que me parece importante para construir esta credibilidad de los observadores, es que se tiene que respetar también el mandato de los observadores. Y para decirlo de manera un poquito sencilla, la observación es creíble cuando los observadores respetan su mandato y dicen lo que pertenece a este mandato. Yo doy un ejemplo. Todo el mundo, ahora aquí en México, pero más bien en Ecuador, en El Salvador, hasta en Francia, hablamos de la violencia criminal dentro del proceso electoral. Los observadores
para mantener su credibilidad, puede señalar este tema, pero no observar este tema. ¿Por qué? Porque es un tema, la violencia criminal especialmente, es la responsabilidad del Poder Ejecutivo. No es la responsabilidad ni de la autoridad electoral, ni del Poder Judicial electoral, pero mantenerlo, distinción de responsabilidad es parte de la credibilidad de los observadores. Si yo hablo de cosas que no puedo controlar, habla para decir nada. La vieja tradición es que los observadores hablan para hacer algo. Si hablan para hacer nada, pierde nuestro tiempo, pierde su tiempo y pierde especialmente su credibilidad. Entonces, una recomendación y yo diría una conclusión es que para ser útil tenemos que ser creíble. Pero para ser útil tenemos que definir, en segundo punto, después de la credibilidad de la observación, tenemos que definir de manera precisa el contexto en el cual tenemos que hacer el trabajo de observación. Yo efectivamente tuve la suerte, el privilegio de participar a varias misiones de observación. Yo creo que la misión que a mí me da la más gran lección política era la de Sudáfrica en 94. En 94, yo fui de un lado asesor de las Naciones Unidas a la Comisión Independiente Electoral, pero también capacitador de los observadores internacionales de Sudáfrica. Teníamos en este tiempo cerca de 2.000 observadores internacionales, de todos los lados, África, las Naciones Unidas, la Unión Europea, etc. Y mi trabajo era de capacitar un poquito este grupo. La conclusión de esta experiencia en términos de observación electoral es doble. La observación del procedimiento electoral en este tiempo nos sirve de mucho. A nadie le importa la evaluación o la certificación de los observadores internacionales, aunque fuimos como más de 2.000 de todo el mundo. ¿Por qué? Porque conocemos los resultados, sabemos que el día que se acepta el sufragio universal es que los africanos negros pueden votar con los africanos blancos. Ya es el logro político fundamental, que no se necesita más de evaluación. Y segundo, pero el papel de los observadores a este momento fue crucial en la mediación, porque en caso de Sudáfrica en 94, una parte importante del electorado, la población Zulu, no quiere participar a las elecciones. Y gracias a la presión, el argumento, yo diría, los argumentos de los observadores, empezando, por ejemplo, con Henry Kissinger. Kissinger llegó, el secretario general de la ONU envió su representante especial para convencer a la población Zulu de participar. ¿Por qué? Porque si no participan, es una guerra civil. Entonces, el papel de los observadores no era de vigilar el procedimiento, lo que funciona en las casillas de voto. Fue una operación, yo diría, que nadie puede organizar hoy en día, especialmente en México. La gente tiene que hacer fila como 5 o 6 horas para votar, pero a no importa. Lo importante es la política. Y la política es que el papel de los observadores en este momento
fue un papel de mediación y de depolarización, de convencer a la población zulú, en su jefe, el ministro de Gobernación, Buthelezi, de participar a las elecciones. Este fue un logro importantísimo de la observación internacional. Entonces, de esta lección, yo diría, tenemos que definir finalmente cuál es el contexto, y termino aquí en 5 minutos, si me permites, Manuel. Yo Adelante. creo que tenemos que definir el papel de la observación dentro de un contexto histórico. Como tú lo dices, el contexto es importante, pero ¿cuál es el contexto hoy en día? A través del mundo, que sea empezando con nuestros vecinos del norte. El contexto, para mí, de mi visión, es una gran polarización. Es que el proceso electoral, especialmente para los jóvenes que escuchan los debates electorales a través del mundo, es desesperante. Hay un intercambio de críticas, de casi insultos, sin realmente entender cuál es la visión de construcción del país, de la sociedad, del Estado. Y sin argumento. Este es un problema importante. El segundo problema es la tendencia en varios países, especialmente el caso de los Estados Unidos, y se recuerda el año 2020 con las elecciones del presidente Biden, es que los perdedores no aceptan los resultados. No aceptan los resultados. Y este es un problema que los políticos saben, conocen el problema lo más difícil de las ciencias políticas. ¿Cómo y por qué los perdedores deben aceptar los resultados? Pues tenemos 1000 argumentaciones para decir, usted pierde esta vez, pero la próxima vez puede ganar. No, la elección no es un referéndum, no es una vez por siempre. La democracia es una alternancia. La democracia es también algo muy sencillo. Un voto libre es un voto imprevisible. Entonces, si usted pierde esta vez, ¿no?, puede ganar. Y tiene que aceptar los resultados porque consolida lo que dice Manuel, consolida la credibilidad de la autoridad electoral, de que se acepta los resultados oficiales. Pero si es una política deliberada de rechazar los resultados, Trump dice de manera absolutamente clara en 2016, yo voy a respetar los resultados si gano. Yo creo que no es el discurso único. Lo encontramos en Hungría, lo encontramos en Rusia, lo encontramos en Italia, lo encontramos hasta ahora en unos partidos políticos de Francia, etc. Y me parece, es un tema importante donde la observación puede intervenir. Intervenir el nivel de la polarización para promover discusiones razonables entre los partidos políticos y los candidatos, y promover también la idea de que se trata de elección legal y la legalidad lo asume las autoridades administrativas y la autoridad judicial. Me parece definir el contexto dentro del cual podemos pensar la observación electoral de hoy. Gracias. Muchas gracias al señor Dong, y aquí con su intervención damos, digamos, por terminado a la parte de las posiciones de los panelistas. Tendríamos alrededor de media hora para algún intercambio de opiniones.
Quiero decirles que en la parte del chat hay entre preguntas y posiciones, y son muchas. Evidentemente que no las voy a leer. Trataré yo de sintetizar, porque hay algunas dirigidas prácticamente al contexto mexicano. Y bueno, pues ahí básicamente, bueno, intervendría Gloria Alcocer, pero hay otras cosas que tienen que ver también donde contexto más internacional, donde podría ayudarnos tanto Don como Dolores, ¿no? A ver, una primera, que tiene que ver con lo que dijo Dolores respecto de los desafíos para la observación electoral, tiene que ver con la violencia. Aquí hay sí una pregunta concreta: si hay suficientes garantías legales para salvaguardar la integridad de los observadores electorales nacionales e internacionales. Está amplia, creo que Dolores podría ayudarnos en el contexto latinoamericano, el señor Don una perspectiva más mundial, Gloria un poquito en el contexto mexicano, ¿no? Una primera pregunta. Una segunda pregunta que yo estoy formulando después de todas las opiniones que hay. En general, fíjese que en el chat están, digamos, todos ven con cierta atención y preocupación la ausencia de observadores electorales nacionales e internacionales en el actual proceso mexicano. Y se plantea, ¿y dónde está la vigilancia de la equidad? ¿Dónde está la vigilancia de las violaciones a la ley por parte de algunos representantes de gobierno? ¿Y dónde está la vigilancia, acercarle la luz, como dice el señor Dong, a las autoridades electorales para que no sean omisos a lo que está sucediendo en el actual proceso electoral mexicano? Dejaría yo esas tres preguntas, digamos, considerando alrededor de 3 minutos para cada uno de ustedes, y ahorita les hago otro paquete de preguntas. Adelante, iniciamos igualmente como empezamos. Por favor, Gloria. A ver, es que sí está un poco complicado 3 minutos, así que me voy directo. Leí también, o sea, yo sí iba leyendo como las del chat, en fin. Yo qué preocupaciones me quedo y me sumo primero. Vi una particularmente que me llamó la atención que decía, ¿cuántos observadores se requieren en México, por ejemplo? Yo a esta persona le diría, date una dimensión. Vamos a tener el 2 de junio 170,000 casillas en todo el país. Se eligen más o menos, más de 20,000 cargos de elección popular. 98 millones de electorado. Tú dime cuánta gente considera suficiente para hacer observación. Las proporciones mexicanas son un mundo. Ahora, tener una observación o una persona observadora por casilla nos garantiza que, e hilo una idea que creo que puso Federico Bayer, una de las preguntas que decía, hacer observación tan especializada no desincentiva, depende. Porque también lo que tenemos que hacer, nuestro trabajo desde quienes hacemos observación y convocamos a la ciudadanía, es explicarles de qué va el trabajo, cómo lo hacemos. En Fuerza Ciudadana salimos el 2 de junio a hacer observación, o sea, no dejamos de hacer el campo, no dejamos de hacer una combinación de ambas, pero lo cierto es que la falta de información de la instancia electoral, que en este caso es el Instituto Nacional Electoral, para promover la figura de observación, es mínima y es insuficiente. Seguridad y observación electoral, esa es otra de las preguntas que veía, va a ser fundamental. Alguien decía, bueno, medianamente tenemos garantizado el voto. Ahorita en este país, en México, hay municipios en los que no pueden entrar ni las encuestadoras por la presencia del crimen organizado. Y de eso también hay que hablar. Y el Instituto Nacional Electoral no es que sea el encargado de proveer seguridad. Para eso tenemos, digamos, órganos de seguridad, pero lo que sí está encargado es de generar un plan. Y hasta hace poco para el Instituto Nacional Electoral, pues no identificaba ningún riesgo. Cuando a los días de haber dicho no hay un riesgo potencial de violencia para las candidaturas, asesinan a una mujer candidata en Celaya, Guanajuato. Entonces, voltear la cara al problema no nos va a ayudar. Yo acabo de estar hace poco en Ecuador también haciendo observación electoral. El problema es cada vez más grave y lo vivimos como mexicanas, mexicanos y mexicanes. No nos acostumbremos. La presencia de la violencia y del crimen organizado es un hecho y podría llegar a afectar la elección, no podría, ya lo está haciendo, con la renuncia a candidaturas, con la renuncia de muchas personas diciendo ya no puedo, y como lo dijo Dolores, no es solo un tema de género, es un tema que nos está pegando a todas, todos y todes. Eso es algo que tenemos que entender. Yo les diría en el caso de la observación electoral, no es cuestión de dinero, de fondos, no necesariamente, pero invertir en la observación electoral es invertir en la construcción de ciudadanía.
Y nuestros países, particularmente en América Latina, lo que se ha dedicado es a construir electorado y no ciudadanía. Tenemos que construir ciudadanía y no solo electorado, no solo cada 3 años o cada que haya elecciones. Yo qué más les diría, pues creo que el foco que nos une a todos, por desgracia, es el tema del crimen, es el tema de la violencia, pero también la polarización está generando un ambiente verdaderamente agresivo en nuestras latitudes, y en México no es la excepción. Y tener a un presidente de la República saliendo todos los días en México, y un día se pelea con una persona y otro día con otra y descalifica y se mete en el proceso electoral, aún con sanciones, las ignora, créanme, no estamos ni de lejos graduadas en México en materia de democracia. Necesitamos sus ojos, necesitamos su apoyo. Sumen, por favor, porque la situación es muy delicada, no en el ámbito catastrofista. ¿Va a haber elección? Sin duda. ¿La gente va a salir a votar? Sí, pero vamos a ver cuántos y en cuántas condiciones. Yo me quedaré en esta primera vuelta ahí. Gracias. Adelante, Dolores. Gracias, Manuel. Sí, yo lo hilo, la cuestión de la violencia, lo hilo también con esto que hablaba de la polarización, Gloria, y que yo recuperaba al inicio, y sobre todo también con lo que se hablaba en materia de legitimidad y reconocimiento de los resultados por parte de aquellos que pierden, ¿no? O sea, vemos lamentablemente una creciente desafección democrática de las élites. Entonces eso hace que quien no esté de acuerdo con el resultado electoral, como decimos acá en la Argentina, que somos muy futboleros, se quiera llevar la pelota a su casa y no quiera efectivamente reconocer, ¿no?, el resultado de ese proceso. Y creo que esto se ha ido obviamente complejizando a raíz de la polarización. Y lo hacían referencia recién a la cuestión de los Estados Unidos digamos, y lo que Trump representó en ese sentido, pero también yo quería recuperar la experiencia de Brasil, donde Brasil era uno de los países de nuestra región que no tenía normada la observación internacional y que a partir de la deslegitimación desde el poder por parte de Jair Bolsonaro al sistema de votación, un sistema que no había recibido denuncias de fraude en el tiempo de su aplicación y que era un sistema legitimado por todas las fuerzas políticas, vio que era necesario recurrir a la observación internacional, primero a través de una acordada con la OEA y luego extendiéndolo a otras organizaciones de observación internacional, por la necesidad de respaldar al órgano electoral. Y creo que ahí es donde la observación electoral cobra mucha relevancia. Yo decía en la primera exposición que nosotros como observadores vamos a observar lo que hace el órgano electoral y en función de eso hacemos recomendaciones a la administración de la gestión electoral y al mismo tiempo a la normativa que se aplica en ese país. Entonces creo yo que también es una responsabilidad por parte de quienes hacemos observación electoral respaldar al órgano electoral en todo ese proceso. Yo recuerdo cuando nosotros estuvimos observando en el Perú, todo ese mes que se estuvo que acompañar constantemente a través de comunicados, de mostrar nuestra presencia allí, tanto el jurado de elecciones como la OMPE, por la creciente deslegitimación por parte de quien no reconocía el resultado electoral. También lo vimos el año pasado en Guatemala, en un contexto donde casi hasta el día de la posesión se cuestionaba el resultado electoral. Entonces creo que esta desafección de las élites en relación a la democracia representa un desafío. Y obviamente si eso lo sumamos a la polarización y lo sumamos a la violencia, el contexto se estructura de manera mucho más compleja. Y yo creo que ahí también hay que tener una salvaguarda en relación a que a veces cuando se norman y se hacen reformas electorales, no se tienen en cuenta las consecuencias en este plano que puedan tener esas reformas. Las candidaturas independientes, que muchos de nuestros países entraron en nuestras normativas con la excusa o con la argumentación de mejorar la calidad de la representación, vimos que en muchos casos han permitido la penetración del narcotráfico en las candidaturas independientes. Las cuestiones vinculadas a las listas desbloqueadas, ¿no? Decían en su momento que los partidos políticos no podía ser que armen sus listas cerradas y que entonces el sistema de preferencias, el sistema de voto cruzado le permitía al ciudadano mejorar la representación
y eso lo que hemos visto es una competencia muy fuerte por quién tiene más billete, más dinero para su financiamiento, incluso al interior de las fuerzas políticas, al mismo tiempo perjudicando los avances en materia de acciones afirmativas a la participación política de las mujeres, por ejemplo, y al mismo tiempo también la fragmentación que ha tenido a partir de estas reformas electorales y las consecuencias que eso tiene a la gobernabilidad. Y sabemos que cuanto más débiles son los estados, cuanto más débiles son los gobiernos que asumen el poder, más facilidades para el crimen organizado para poder desplegar sus acciones. Y creo que ahí es una referencia que tenemos que tener a la hora de generar recomendaciones. Hay que tener mucho criterio y mucha sopeso de cuáles son los beneficios y los desafíos o las fortalezas, oportunidades y las debilidades que tienen hacia el sistema político, hacia el sistema de partidos, las reformas que se quieren implementar. Gracias. Gracias, Dolores. Señor Dong. El primer tema, el tema de los observadores. Yo estuve en Asia en 85, asistí a un movimiento lo más casi único en el mundo, de que 10% de la población de Filipinas salieron en la calle como observador nacional. El movimiento de más de 500,000 personas observando las elecciones y bloqueando las tentativas del fraude del presidente Marcos. Este es el primer ejemplo. El segundo ejemplo es el caso de El Salvador. El Parlamento británico envió un observador. Es un profesor a Oxford que es una persona que conoce la situación y hizo un informe de observación absolutamente, yo diría, crucial. Entonces, allí tenemos múltiples formas de observación. La observación técnica de un grupo de personas, la observación simbólica de miles o de 100 miles de observadores y la observación permanente de los analistas que son los académicos, los diplomáticos, los periodistas, etc. Entonces tenemos que definir cuál va a ser la eficacia de los observadores de cada tipo. Yo diría, este no es algo generalizado, no es que usted tiene 1,000 observadores que tiene un trabajo más eficaz que un trabajo de 15 observadores expertos. Depende otra vez del contexto. Nunca hay una elección sin problema. Yo no veo ningún lado que hay elecciones que no se puede contestar de una forma u otra, pero tenemos que aceptarlo, la idea de que, y la ley lo define en México, en caso de México, de manera clara, hay ciertas condiciones para que se repite las elecciones porque no se puede aceptar los resultados. Pero los observadores tienen que analizarlo y no generalizar a partir de lo que ellos vean para definir la situación en general. Es también parte de su credibilidad. Segundo punto, el tema de la violencia. Yo estoy consciente, estoy de acuerdo que usted tiene preocupación, pero en términos generales, si tomo las cifras de Gloria de 1,700, de 100,000 casillas, 180,000 casillas, más o menos. Si hay problema en 1,000 casillas, no afecta de nada el resultado. Se puede afectar la municipalidad en cuestión, pero no va a afectar los resultados en su conjunto. Entonces,
si nos focalizamos, nos concentramos en lugares donde hay problemas de seguridad, etc. Efectivamente, el cuadro es muy preocupante. Pero si lo veamos de manera general, lo que yo veo, la preocupación no es la violencia. Mi preocupación es la definición de la responsabilidad de cada poder. Y tenemos que repetirlo, de que con o sin elección, la población tiene el derecho a la seguridad de su vida y de su propiedad. Esta es la base de un acuerdo de sociedad democrática. Entonces, a partir de el problema es diferente. Yo no lo articulo con la elección, aunque yo sé que hoy hablamos de elección, pero la violencia criminal, yo lo viví en varias situaciones. En caso de Afganistán, no podemos salir a la calle. Los candidatos hicieron campaña electoral en la radio, y punto. No salen. Y efectivamente, cuando nos enviaron a Irak para seleccionar los miembros de la Comisión Electoral Independiente de Irak, normalmente son 9 miembros, ¿no? de la comisión. Seleccionamos a Jacqueline Pesa, que era ex consejera del IFE, estaba conmigo. Seleccionamos 12. ¿Por qué? Porque 3, porque eventualmente lo pueden matar. Entonces, al menos hay 3 personas que pueden reemplazarlo a los que pueden efectivamente perder su vida. Este es parte del contexto del cual trabajamos. Pero en caso de Irak, yo no me preocupo de la situación de violencia. Este es el trabajo del ejército americano, del ejército de la coalición de buena voluntad que maneja la situación de violencia en Irak. Son situaciones extremas. De verdad que no estamos en el mismo contexto aquí, pero yo quiero mantenerlo cierta distancia para no alarmar la gente diciendo, si hay violencia, yo no voy a votar. Aunque cuando sabemos que el voto auténtico, legítimo, es un elemento fundamental para consolidar la gobernabilidad y reducir la violencia, a condición de que se define de manera muy clara la responsabilidad de cada poder. Muchas gracias, señor Dong. Eh, eh, en el siguiente segmento voy a plantear también un par de temas para que luego los panelistas cierren también sobre 2-3 minutos. Leyendo de las distintas cuestiones que se han planteado en la parte del chat, me parece que hay una que está, digamos, prevaleciendo un poco en cuanto a la ausencia de participación en general y ausencia de participación en la observación electoral. Quiero mencionarles a ustedes que nosotros tenemos un índice de abstencionismo en México que ronda sobre el 40% aproximadamente. A diferencia de los panameños que el domingo votaron el 78% y no es obligatorio, hay una suerte de lo que acaba de decir el señor Long, de asunción de la responsabilidad de lo público. O sea, lo público sí es importante para mí y por eso voy y atiendo. Y hay otra lectura de lo público en algunos sectores y de jóvenes aquí en México, decir, lo público, pues ahí se ven ustedes. Mientras a mí no me toquen y no me vea perjudicado, yo sigo en lo mío. Pero el espacio público se está viendo perjudicado. Esto es una primera pregunta sobre otra explicación, otra posible causalidad de la ausencia de participación y de observadores electorales, no solamente nacionales,
también internacionales. Estamos teniendo poca presencia y efectivamente estamos teniendo poca luz ciudadana para alumbrar al que viola la ley y utiliza el propio recurso público. Esa es la primera eje temático. El segundo es el tema que tiene que ver con compra de votos, ¿no? Este ha sido un tema como clásico, igualmente de la observación, y que es prácticamente imposible de atender directamente a la observación. Pero la presencia de observadores, ¿cómo podría en todo caso inhibir? Ahí sí la pregunta para ustedes. Y la última tiene que ver con utilidad de las elecciones. Si sirve o sirven como alguien escribió, solamente se presentan bonitos informes, se entregan y se archivan y se acabó. Hay de todo, ¿eh? Pero Dolores señalaba la utilidad de la observación internacional en Brasil. A nosotros, cuando estábamos trabajando en el INE, me tocó formar esa delegación de observación electoral, más discreta que la de la OEA, y estuvimos presentes 2 años antes. E hicimos 4 reportes, y el más desafiante de todos fue el de la evaluación del equipo tecnológico. La línea de parte de los militares brasileños diciendo que había posibilidades de que se hiciera fraude en las máquinas receptoras del voto. Nosotros argumentamos que en los últimos 25 años no había habido eso, de dónde sacaron y dónde estaba el asunto. Se juntaron técnicos argentinos, de la República Dominicana, costarricense y un mexicano, técnicos, se envió un reporte en donde se daba al traste con esa tesis del ejército brasileño. El acuerdo fue que no lo hiciéramos público, pero que retiraban cualquier acusación de fraude al respecto. Y no hubo más. Posteriormente ya lo hicimos público, claro que sí, pero ya había pasado lo peor. Es decir, ya no había más ataques a la urna electrónica en Brasil. Creo que sí hay un plus que tiene la observación electoral internacional, y creo que tendría mucho que ver en las elecciones por venir en el continente. Ahí están los temas y les doy la palabra en ese mismo orden. Gloria, por favor. A ver, yo me iría de atrás para adelante y les diría una cosa. Por sus informes los conocerás. Yo tengo 20 años más o menos haciendo observación electoral y escucho en mi país a organizaciones que tienen muchos años diciendo es que yo hice, no les conozco un solo informe, ni uno. Entonces, ahí es muy importante entender una cosa dentro de la capacitación de la observación electoral, que es cómo estamos haciendo nuestros informes, qué contenidos estamos poniendo, qué metodologías estamos usando, a quién lo estamos dirigiendo. En Fuerza Ciudadana tenemos un reto enorme cada que hacemos informes, porque tenemos toda una planeación para que si le cae a un estudiante que vi ahorita que está aquí de República Dominicana, lo entienda y sea amigable, lo que se llama youth friendly, como amable a la juventud. Pero también si le cae a un investigador de la universidad de no sé dónde en Brasil, también le sirva. Y otra cosa que yo les diría, me entrenaron muchos años en Naciones Unidas, de ahí conocí a Dong también. Nos enseñaron a incidir, porque también es nuestra responsabilidad. Y en mi país, nuestros informes no son vinculantes. ¿Qué quiere decir eso? Yo lo entrego y puede acabar efectivamente en el bonito cajón de algún funcionario electoral, y ahí Manuel les puede dar fe. Nosotros en Fuerza Ciudadana entregábamos los informes, luego íbamos al IFE, INE, no parábamos de molestar, teníamos una clave que era operación enchinchar, o sea, no pares de molestar a esa autoridad electoral hasta que te haga caso. Y les pongo un ejemplo muy rápido. En México hay una consulta infantil y juvenil que se hace desde el Instituto Nacional Electoral. En 2015 decidieron que no era importante consultar a las juventudes de 15 a 17 años. En nuestro informe de observación electoral dijimos les tienen que incluir porque esa es la generación que va a votar en la siguiente elección. ¿Qué hicimos? Reuniones, comunicados de prensa, llamados, hasta que los volvieron a incluir. Y no solamente los volvieron a incluir, sino involucraron a autoridades que no tenían que ver con cuestiones electorales, pero sí con juventudes. Nuestro trabajo con colegas de la sociedad civil no es sentarnos, entregar el informe y ahí nos vemos en 3 años. Pregúntense la calidad de sus informes, a quién se los van a dirigir, cómo se los van a dirigir, a qué segmento queremos llegarle. Háganse alianzas estratégicas con la prensa.
Nosotros lo que hacemos en Fuerza Ciudadana, y lo hemos hecho hace muchos años, es mandar nuestro informe. Antes lo hacíamos físico, ahora lo hacemos solamente digital, pero a todas las agencias de Naciones Unidas, a toda la cooperación internacional. Bueno, me acuerdo que creo que alguna vez la llevaron, debe haber llegado creo que hasta Dolores. A todo el mundo se los mandamos, a toda la gente que sabemos que está involucrada en el mundo electoral, pero incidir es una cuestión muy importante que no nos entrenan, no nos enseñan. Entonces también seamos autocríticas, queridos colegas, porque yo leo aquí, de repente es que he dicho, ¿dónde está tu informe? Porque si no, no funciona. Y es lo que dice Manuel, claro, hay que también saber desde dónde vas a incidir, con qué instancia estás incidiendo. Y recuerden, nosotros no somos autoridades electorales. ¿Quieren hacer eso? Vuélvanse autoridades electorales. ¿Quieren tener injerencia en los partidos? Entren a los partidos. Pero ubiquémonos en qué espacio y desde dónde hablamos. Yo les diría, y con esto haría mi cierre, yo soy muy crítica con la observación electoral de los partidos políticos. Y lo he sido siempre. No me parece que esté mal, me parece que la finalidad del partido para hacer observación define muchas cosas. Y en mi país, en las elecciones del Estado de México, que son muy grandes el año pasado, hubo 5,000 personas acreditadas por el partido en el poder. No buscaban la observación electoral, usaron la figura de la observación electoral para introducirse en otra parte del proceso electoral. Eso es lo que a mí me preocupa. Conozco la trayectoria de Copal, conozco Copal Juvenil, no me atrevería a decir nada malo porque les conozco. Pero ¿qué es lo que pasó? Que el PRI, partido de mi país, estaba en Copal. Entonces ahí es donde hay que averiguar muy bien y entender que una persona como Dolores Gandolfo, yo meto las manos al fuego en su integridad y en saber que no va a venir aquí a intentar hacer trampa. Pero no puedo decir lo mismo del partido político que está en el poder o de otros. Ahí es donde hay que hacer un análisis muy profundo. Y cerraré diciéndoles algo, tenemos que construir ciudadanía. No nos enojemos porque la gente no participa. No tenemos cultura política en nuestros países. Algunos sí, me acuerdo, y con esto ahora sí se los juro que ya me callo. En Uruguay hace muchos años que fui y preguntaba a los jóvenes, oye, ¿vas a votar? Y me volteaban a ver como, ¿por qué me preguntas eso? Claro que voy a votar. En mi país las juventudes no quieren votar y muchas es porque están enojadas. Y tienen razón. Un país donde te puede costar la vida ser activista, también seamos un poco más críticos. Y no digamos, ay, es que no participan. No, no participa la gente. No son las juventudes. La gente está harta de los sistemas democráticos que tenemos en este momento. Tenemos que innovar, tenemos que escuchar, tenemos que aprender y entender que la democracia se construye todos los días y no como nosotros queremos que se construya. Se va configurando de diferentes maneras. Preguntémosle a esas poblaciones específicas, hablemos con las poblaciones trans, indígenas, afros, con discapacidad, escuchémosles. Generemos ciudadanía, compañeras, compañeros. Muchas gracias. Manuel, Don, Muchas gracias. Dolores, tengo un foro a las 12 del día que ya casi tengo que salir corriendo, pero les agradezco mucho el espacio, ahí les dejé todos los datos y sigamos construyendo y cuentan conmigo, ya saben que conmigo van a contar siempre. Muchas gracias. Muchas gracias, Gloria. Muy amable. Gracias por tu participación. Dolores. Bueno, muchas gracias. A ver, yo creo que hay algo muy importante, y lo decía recién Gloria, los informes, ¿no? Y creo que en eso la observación electoral internacional y la observación electoral nacional va por otro rumbo de la fiscalización partidaria. Y tienen que estar complementarios, o sea, la fiscalización partidaria tiene que estar y la observación electoral tiene otro rol. Y me parece que lo más importante a la hora de construir documentación, que tiene que ver con la sistematización, que le da seriedad al trabajo de la observación electoral, va en algo muy cercano a lo que decía Don al inicio. Nosotros no podemos dar crédito por cosas que nosotros no observamos y por lo tanto nuestros informes tienen que ser muy coherentes con los instrumentos de recolección de información que nosotros tenemos. Yo siempre digo que cuando vienen a veces representaciones, ¿no? Incluso, como decía recién mi Gloria, representaciones de partidos políticos que forman parte de la COPAL y dicen porque el narcotráfico, porque el crimen organizado, porque las elecciones, perfecto, eso corre por cuenta de la fiscalización partidaria, que tiene la información precisa para poder elevar a las autoridades competentes. Nosotros como observación electoral lo que hacemos es monitorear el proceso que podemos observar y tiene que ver con todo lo que decíamos al inicio, con todo lo que tiene que ver con el cronograma electoral, con cómo, si hubo legitimidad, igualdad, equidad a la hora de presentar las candidaturas, si podemos dar cuenta de que la competencia fue leal y efectivamente el día de elección procedimientos específicos que nosotros podemos observar. Eso es lo que reflejamos en los informes y eso es lo que
a cada una de nuestras instituciones le da legitimidad de poder observar. Y también es importante saber que no todos tenemos que observar lo mismo, porque también la riqueza de la observación internacional tiene que ver con la especificidad, y eso es lo que también al órgano electoral le da riqueza, ¿no? De que pueda tener recomendaciones en distintos ámbitos. Nosotros nosotros nos enfocamos mucho en esto que decía anteriormente, la importancia de pensar y de reevaluar y de dar recomendaciones en materia de cambios al sistema electoral, porque creemos que por allí es donde se empieza a generar grandes de los problemas que tienen nuestras democracias. Pero al mismo tiempo también coincido con lo que decía Manuel y lo decía Gloria, no solamente se trata de nuestros informes y recomendaciones, también el hecho de estar presente, de respaldar al órgano electoral en contextos donde la legitimidad hacia el órgano electoral y hacia el sistema electoral está tan en crisis, me parece que también es un valor importante que tiene la observación internacional, y en eso también creo que tiene que ver con la articulación. Yo simplemente agregar una cosa, en mi calidad de coordinadora hace algunos años de la Observación Nacional en Argentina con las Defensorías del Pueblo, obviamente una organización que vela por los derechos humanos, teníamos mucho foco en lo que tiene que ver con toda la inclusión y la accesibilidad electoral. Todos los años, haya o no elecciones, nosotros remitíamos al órgano electoral aquí en la Argentina cuáles eran los establecimientos, los recintos que tenían accesibilidad electoral o no. Y la verdad que ese trabajo, que por ahí fue de hormiga, después concluyó en que efectivamente se utilizaba no solo para poder proveer mayor accesibilidad electoral a los ciudadanos y ciudadanas, sino que también resultó ser un insumo muy importante cuando sucedió la pandemia y cuando todos los órganos electorales tuvieron que generar recomendaciones, protocolos, articulación, para poder efectivamente acercar de una mejor manera los centros electorales y los recintos electorales a los ciudadanos, velando por el derecho a la salud y al mismo tiempo garantizando el derecho al voto. Así que yo creo que obviamente la observación nacional permite estar en el territorio y poder trabajar articuladamente, incluso en los contextos no electorales, pero también la observación internacional tiene un rol central de acompañamiento a que de principio a fin el sistema electoral, el proceso electoral tenga las garantías, el respaldo hacia el órgano electoral que se merece, porque en definitiva es quien le da el resultado a la voluntad popular y permite que esa voluntad popular sea garantizada. Así que la verdad que agradezco muchísimo a Safe Democracy, Manuel Jostón y Gloria por este encuentro y la charla, y sobre todo a todos quienes están conectados, que han hecho muchos aportes en el chat, que seguramente después podremos leer con mayor detenimiento, pero que obviamente ayudan y promueven a esta discusión. Muchísimas gracias, Dolores. Gracias por tus aportaciones y reflexiones. Señor Don, contigo cerramos. Yo voy a hablar únicamente del tema de la abstención. Yo creo que usted tiene razón de preocuparse de la abstención, pero yo creo que no podemos limitarnos a la idea de la abstención electoral. Lo más importante es la abstención política y cívica. Y la observación electoral es un elemento, yo diría, que puede a cierto momento, ¿no?, despertar la gente. Pero lo que es más peligroso para la solidez de una sociedad democrática es la indiferencia de los ciudadanos. Y tenemos que mantenerlo como visión a largo plazo. Uno, la abstención electoral es un movimiento mundial. No hay países donde yo diría la participación electoral no baja, excepto en unos países como China o mi país, ¿no? La participación es altísima, pero de verdad que hay un movimiento real. ¿De dónde viene la explicación? Los políticos, los politicólogos y politicólogas lo van a analizar. Yo no estoy en pero lo que creo, ¿sí?, es que falta muchos estudios
sobre por qué, por ejemplo, la juventud participa o no participa a las elecciones. No hay una razón única de que es en desencanto con la democracia, el rechazo de la representación democrática, etc. Me parece muy superficial. En realidad, los únicos estudios que yo tengo, es que la gente vota en función de su medio familiar, de su medio profesional, de las discusiones con sus amigos y no necesariamente con la política. Y tenemos que analizarlo, cuál es, por ejemplo, el medio profesional cuando hay tantas trabajo en casa como en campo de pandemia. Se rompe las relaciones, se rompe muchas solidaridades y por eso que se rompe también una cierta, yo diría, un cierto interés a las cosas públicas y las cosas políticas. Pero sí, un día yo hablé con Manuel, que me dijo, ¿qué es la democracia? Yo diría, hay una definición o dos definiciones por autores que tratan de la democracia. Para mí, la democracia es el honor de la política. Pero el honor de la política es de decir, tenemos que construir y que fortalecer esta ciudadanía para la cual la política es una contribución absolutamente indispensable a su vida social. Y a partir de esta consolidación de la participación política, podemos pensar a una participación, yo diría, a la práctica democrática. Y me parece, en este contexto, más importante que nunca, va más allá de una elección. En el futuro no vamos a tener otras elecciones, pero en el futuro no vamos a tener otra sociedad si los ciudadanos no cuidan la sociedad que tienen. Gracias. Excelente, pues creo que estamos cerrando con muy buenos mensajes. Yo agradezco la presencia de muchos jóvenes universitarios, tanto de la República Dominicana, de Jamaica, Ucrania, Yucatán, Puebla, Chiapas, de la Ciudad de México, la presencia de ilustres observadores electorales como Movimiento por la Certidumbre, que siempre estuvo presente preparando informes, haciendo un activismo ciudadano como debe ser. Gracias también a universitarios como Horacio Vives del Instituto Tecnológico Autónoma de México. Y terminamos, déjenme terminar con un parrafito que encontré. Este es mío, el primero. Yo creo que hay una pandemia peor que la del COVID-19, la indiferencia. Es decir, mientras a mí no me toque, el mundo que se caiga, pero te va a tocar. El filósofo austriaco Karl Popper apuntaba en este sentido. La democracia no puede ser mejor que los demócratas. Son los demócratas quienes deben trabajar por su mejora. Es absurdo quejarse de la democracia. La respuesta a este tipo de quejas es preguntar, ¿y tú qué has hecho para mejorarla? Pues con esto damos por terminado nuestro panel y les informo que tendremos dentro del Safe Democracy la importancia estratégica para la democracia de las elecciones legislativas y locales el próximo mayo 14. Muchas gracias a todos nuestros amigos panelistas, Dolores, Don. Muchas gracias, Manuel. Y a todos los asistentes. Gracias. Muy amable. Muy buen día. Gracias, Marcela. Chao, chao. Chao, adiós. Gracias a todos, gracias Manuel. Hasta luego.